vuelta con las noticias. Continúa la crisis en Venezuela y también en Ucrania. Por eso María Alejandra Martínez nos presenta el siguiente informe internacional. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Hablemos, como tú dices, el bloque informativo internacional entre protestas, heridos, muertes y divisiones en dos países. El líder opositor venezolano Leopoldo López permanecerá al menos 45 días más en prisión, luego que un tribunal de Caracas ratificara esta madrugada la medida privativa de libertad en su contra por varias acusaciones. El fallo ocurrió tras una audiencia que inició tras la entrega de López a las autoridades en medio de manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Los cargos formales en contra del líder incluyen provocación de incendio y conspiración. Luego que los fiscales retiraran las acusaciones de asesinato y terrorismo, declaró su abogado Juan Carlos Gutiérrez. Los cargos por conspiración tienen una pena de hasta 10 años de prisión. López seguirá detenido en la penitenciaría militar de Ramo Verde por al menos 45 días más, indican fuentes oficiales venezolanas. Simpatizantes, medios de comunicación y fuerzas de seguridad se reunieron a las afueras del Palacio de Justicia de Venezuela antes de la audiencia, pero el proceso se realizó dentro de un autobús frente a la prisión militar donde está López a las afueras de Caracas, informó su equipo legal. En una publicación desde la cuenta de Twitter de Leopoldo, la esposa del líder llamó a sus simpatizantes a mantener la lucha. Los manifestantes venezolanos exigen una mayor seguridad, fin de la escasez de productos para el consumo y libertad de expresión garantizada. El presidente Nicolás Maduro y sus partidarios también se han manifestado, culpando a la oposición de causar los mismos problemas por los que protestan. Y los suyos, sus cómplices, por este golpe de Estado, por cada hecho violento que sucede en este país, tiene responsables. Uno de ellos está preso. Los demás irán uno por uno, llegando al mismo camino, a la misma celda. Los enfrentamientos durante 6 días han provocado la muerte de 6 personas, incluido un simpatizante del gobierno. Más de 100 partidarios de la oposición de Venezuela protestaron a las afueras de la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos, para exigir la renuncia del gobernante venezolano Nicolás Maduro. La protesta se produjo en Estados Unidos un día después que la cifra de muertos se elevara a 6. Los manifestantes en Venezuela están pidiendo la renuncia de Maduro y la acción sobre una serie de cuestiones que van desde la inflación y el crimen violento a la corrupción y escasez de productos. Manifestantes que apoyan al gobierno del presidente Nicolás Maduro organizaron una manifestación rival en el lado opuesto de la carretera de la manifestación a favor de la oposición. Queremos que Maduro renuncie, queremos elecciones en Venezuela, queremos elecciones limpias. Hay que hacerlo de una manera democrática, pero en las condiciones en las que está Venezuela no. Si los venezolanos no hablan en estos momentos, no vamos a conseguir nada. Necesitamos ayuda de los medios internacionales, necesitamos la ayuda de la OEA. El pueblo está contigo, liberen a Leopoldo. Y los enfrentamientos entre manifestantes y la policía ucraniana continúan con gran violencia en el centro de Kiev, pese a la tregua pactada entre el presidente y los líderes de la oposición. Alrededor de 25 civiles han muerto por los nuevos choques y sus cadáveres yacen en la Plaza de la Independencia. Por su parte, el Ministerio de Sanidad informó que hoy murieron alrededor de 35 civiles, una cifra que los manifestantes elevan a 60. El Ministerio del Interior ucraniano declaró que un grupo de manifestantes antigubernamentales capturó como rehenes a unos 67 policías. 3 de ellos están desaparecidos. Momentos antes, ese departamento informó que policías antidisturbios con armas de combate intentaban recuperar el control de las protestas. Centenares de opositores radicales hicieron retroceder a las fuerzas antidisturbios que rodeaban la Plaza de la Independencia, de la que retomaron el control. Un nuevo estallido de violencia se produjo poco después que el Ministerio del Interior denunciara que un francotirador apostado en los altos de un edificio situado junto a la plaza habían herido a más de 20 efectivos de las fuerzas de seguridad. La violencia en Kiev, donde además decenas de muertos, han habido numerosos heridos de bala en ambos bandos. La marcha de miles de manifestantes inició el martes hacia el Parlamento ucraniano, después que entrara en vigor la amnistía de todos los detenidos en las protestas de los últimos 3 meses. Organizaciones sociales protestaron frente a la sede de una conocida cadena de supermercados de Buenos Aires, Argentina, para que respete el acuerdo de precios anunciado por el gobierno de ese país.
Los integrantes de la agrupación Quebracho se manifestaron frente a un local de la cadena argentina Coto junto a otros movimientos de izquierda. Encapuchados con palos en sus manos, los manifestantes bloquearon 3 carriles de circulación en las inmediaciones del comercio y provocaron un colapso del tránsito en medio de un fuerte dispositivo policial. La convocatoria buscó que miles se organizaran contra las corporaciones y exigieran al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que defiendan los intereses del pueblo, explicó el gobierno en un comunicado. Necesitamos, digamos, en el pueblo argentino, en la clase trabajadora, la posibilidad de que haya un supermercado del Estado que sea transparente, que tenga una rentabilidad con un tope de un 21% y que ese es un beneficio para los trabajadores, para el pueblo, y es una forma de hacer más Estado, es una forma de poder definir la distribución de la riqueza a favor del pueblo y no que quede en una mano salvajemente en función de los formadores de precio y, por ejemplo, del supermercado Coto, como los Carrefour. Así que esa es nuestra intención, es cómo peleamos por la distribución del ingreso en la Argentina. El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a la ciudad de Trinidad para verificar la ayuda humanitaria que lleva el gobierno a los damnificados por las intensas lluvias. Morales observó las labores de la Fuerza Binacional de Ingeniería Bolivia-Venezuela, enfrascada en esforzar un dique que protege a esa ciudad de las inundaciones. El presidente reiteró que existe suficiente fortaleza y experiencia para garantizar la ayuda a más de 50.000 familias damnificadas por las lluvias, deslizamientos e inundaciones. Desastre nacional o regional cuando el Estado no tiene capacidad de atender y el gobierno nacional no se siente incapaz. Somos capaces. Otra cosa sería pensar en la mendicidad y a eso pasó. De acuerdo con un reciente informe de la Defensa Civil, las inundaciones dejaron 55.645 familias damnificadas, 57 fallecidos, 11 desaparecidos y 39.289 hectáreas de cultivos dañadas. Las lluvias que provocaron crecidas en los ríos, inundaciones de zonas bajas y deslizamientos de tierra deben continuar hasta marzo de manera intermitente según los meteorólogos. El gobierno de Estados Unidos advirtió a las compañías aéreas de riesgos potenciales de pasajeros que intenten ocultar explosivos en sus zapatos. Sobre la base de elementos de la inteligencia estadounidense, el Departamento de Seguridad Interior instó a las empresas a ejercer una mayor vigilancia sobre sus vuelos a Estados Unidos. Esta advertencia recurre al caso de Richard Braid, el británico que intentó hacer estallar un vuelo de París hacia Miami con explosivos ocultos en su calzado en diciembre del 2001 y que hoy está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua. Por su parte, el Departamento de Inteligencia se negó a confirmar esta nueva amenaza y simplemente señaló que comparte regularmente la información pertinente con Estados Unidos y sus socios internacionales. Más de un centenar de coreanos del sur y del norte se reunieron tras 6 décadas de separación, con seres queridos entre abrazos y lágrimas en un emotivo e histórico reencuentro considerado el primer paso hacia la reconciliación entre ambas Coreas. Es la primera vez que desde el 2010 las familias de las dos Coreas se reúnen, días después que la Organización de Naciones Unidas publicara un informe que acusa a Pyongyang de crímenes contra la humanidad. Padres que nunca llegaron a conocer a sus hijos, hermanos separados desde la infancia, tíos con sobrinos al otro lado de la frontera, casi todos ancianos, han compartido recuerdos y emociones en el simbólico monte norcoreano de Kumgang, como lo muestran las imágenes. Este evento humanitario, el 19º en la historia y el primero desde el 2010, ha llegado después que las dos Coreas confirmaran su voluntad de abrir una etapa de entendimiento tras años de tensión, al concluir con éxito la semana pasada su primera cita de alto nivel desde el 2007. Así, se espera que las reuniones de familias divididas sean un primer paso para que norte y sur pongan fin a las hostilidades y abran una etapa duradera de paz y entendimiento. En Japón, la operadora de la accidentada central nuclear de Fukushima detectó una fuga de unas 100 toneladas de agua radioactiva en un tanque que almacena líquido contaminado en la planta. La radiación detectada en el agua es muy alta, ya que según los datos aportados por Tokyo Electric Power, se han registrado 230 millones de bakeleres por litro de sustancias emisores de rayos beta. La filtración detectada a última hora se produjo aparentemente en el ensamblaje de la cubierta superior del tanque. La operadora y propietaria de la central aseguró haber logrado detener el flujo de agua unas 6 horas después de descubrir la fuga. La fuga se produjo nuevamente en uno de los tanques que se construyeron rápidamente tras el estallido de la
crisis nuclear en el 2011 para almacenar el agua que enfría los reactores accidentados. TEPCO investiga por el momento la causa de la fuga, mientras los operarios de la central están retirando la mayor cantidad de agua posible, así como la tierra que ha resultado contaminada. Más de los detalles de lo que ocurre en el mundo en nuestras siguientes emisiones. Gracias María Alejandra por este informe muy completo y por ahora nosotros vamos a la pausa comercial y Carlos Roquel en breve ya está con nosotros y nos traerá información de la tensión que continúa luego de los disturbios que se registraron ayer en Malacatancito, Huehuetenango. Esto lo tendremos en breve.